oscurece, azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos, planea la muerte. En que mis ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está, mi Dios gobierna desde los cielos, todo lo observa, aún lo secreto, hará justicia, guiará a su pueblo, nadie derriba su fundamento. En Él mis ojos fijaré, miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Y miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Miraré al Rey, miraré al Rey, miraré al Rey, miraré al Rey. ¿Listos, hermanos? Nos ponemos de pie, gracias. La palabra de Dios dice así: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. De modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos. Fiel es Dios
quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. De esta manera le damos el tiempo a nuestro hermano Will, que entra en el mensaje el día de hoy. Qué bueno que estamos ya aquí nuevamente reunidos en el servicio, en nuestra adoración a Dios. Y vamos a estar, hermanos, leyendo y reflexionando en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo número 9. Espero que todos estén muy bien. Como vimos la vez pasada, aprovechando bien el tiempo, porque el tiempo es malo. Ayer estaba yo haciendo algunas cosas desde las 2 de la tarde. Estaba intentando hacer una mesita para unas herramientas. Y lo primero que hice fue partir la madera, cepillarla. Y cuando intentaba hacer la mesita, pues tenía que unir las 4 piezas. Pero cuando pongo el primer tornillo, ¿qué creen que pasa? La madera se cuartea. Entonces lo que yo hago es tomar el taladro, ponerle una broca, después le vuelvo a quitar la broca al taladro y le pongo la broca para apretar el tornillo, para poner un tornillo. Y así estuve quitando la broca para taladrar la madera, luego poniendo otra broca para introducir el tornillo. ¿Cuánto tiempo creen que me llevó, hermanos? Todo el día. En realidad todo el día, porque estuve cambiando, quitando y terminé. Gracias a Dios terminé. Y le pongo la escuadra en los 4 lugares y me doy cuenta que está descuadrado. Y entonces digo, ¿qué voy a hacer? Como dice mi hija, ¿qué voy a hacer? Puse entonces la tabla que había cortado para la mesa y le empiezo a ponerla y a clavarla, a atornillarla, y ya se me cuadró un poquito. ¿Por qué creen que pasa esto? Y mientras yo estoy pues allí trabajando, me doy cuenta que me hacen falta muchas cosas, como quizás una prensadoras, un router. Me doy cuenta que me hacen falta muchas cosas. Pero ¿qué creen que pasa? ¿El por qué? Porque no planifiqué, dice la hermana, muy bien. Porque no somos expertos en algunas áreas. Traigo aquí mi metro. Ustedes me ven que estoy con mi metro y ustedes se imaginarían que yo soy albañil, ingeniero civil. ¿Qué se imaginarían que soy? Arquitecto. ¿Ok? Ustedes pueden imaginarse muchas cosas, pero ustedes saben que soy profesor en el seminario. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Dice algo esto? ¿Puede decir que soy carpintero esto? O despistado, ¿verdad? Despistado. Ok, pero nosotros vamos en la calle y vemos a un albañil. ¿Cómo detectamos a alguien que es un albañil? Por su lápiz, por su ropa, las herramientas que a veces traen en la mano. ¿Cómo detectamos a un carpintero? Sus zapatos llenos de cemento. Ok, muy bien. Y vean, nosotros conocemos a las personas y aunque no traigan nada en la mano, nosotros sabemos que ellos tienen un título. ¿Ok? Hermano Benjamín, si nosotros quisiéramos ponerle losa de concreto a esto, ¿cuánto cree que nos costaría? Digo un precio, hermano. Un precio. 100,000 pesos. Hermano Jorge, ¿cuánto cree que nos costaría un aproximado? Unos 210,000 pesos. ¿A quién le creemos más? No contesten. Pero nosotros sabemos que nuestro hermano, ¿qué es? Arquitecto. Hermano Raúl, ¿cuánto cree que me costaría sacarme una muela? 2,000 pesos. Hermano, ¿cuánto cree usted que nos costaría?
2,500 pesos. Si quiero armar una computadora con una tarjeta gráfica 3060 y 32 gigabytes de memoria RAM, ¿cuánto me costaría, hermano Alejandro? ¿Cuánto nos costaría eso? ¿Unos 1,000 pesos? ¿8,000 pesos, hermano? Como unos 25,000 pesos. Y sabemos que nuestro hermano es ingeniero en sistemas computacionales. Ok, pero nosotros ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos son. ¿Cuál es el problema que pasó el día de ayer, hermanos? El problema que yo tenía es que yo no soy carpintero. Y como no soy carpintero, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy tratando de hacer algo. Estoy haciendo carpintería, pero no soy carpintero. El problema que nosotros encontramos, que no es un problema, es más un llamado, pero sí se convierte en un problema. Se convierte en un problema cuando nosotros estamos haciendo, pero no somos hacedores. Nosotros somos llamados a hacer, no a hacer. Y son dos cosas muy diferentes. Vamos a leer el texto, hermanos. Por favor, leamos el texto. Y yo quisiera compartirles en este tiempo, hermanos, 3 llamados que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos. Recuerden, hermanos, nosotros somos llamados a ser, no a hacer. Yo puedo traer el metro aquí en la cintura, pero eso no va a significar que yo sea albañil, ni mucho menos ingeniero. Eso no va a significar. Lo que estemos haciendo, cantando, bailando, etcétera, no significa que nosotros seamos buenos servidores del Señor. Puede significar que estemos haciendo, pero no siendo. Quisiera compartirles, hermanos, entonces, 3 llamados que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos, y estos llamados son muy, muy importantes. Llamados a ser hijos de Dios no lo toco porque sabemos que de allí finalmente inicia todo lo que somos en Cristo. Esto es lo más importante. Pero después de este llamado más importante, yo encuentro 3 llamados que el Señor nos hace en estos textos. Vean qué dice las Escrituras, por favor. Y ya está allí el llamado a ser. Vean qué dice Pablo. Versículo 1. Leemos todos juntos, por favor. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo Jesús. Y nuestro Señor, perdón, estoy leyendo allí mal. Y nuestro hermano Sóstenes. Vean qué dice. Pablo, llamado por la voluntad de Dios, ¿a qué? A ser apóstol de Cristo Jesús. Allí la palabra hacer está muy bien allí. ¿Por qué? Porque cuando vemos la palabra llamado y la palabra apóstol, son 2 adjetivos calificativos. ¿Qué significa eso? En otras palabras, eso va a significar que en esencia Pablo es un apóstol y en esencia él es un llamado. Y en esencia, hermanos, nosotros somos llamados y cada uno de nosotros tenemos diferentes llamados. Y si alguno está peleado con la palabra llamado, entonces póngale allí dones. Somos llamados primero a ser. Quizás no todos somos llamados a hacer algo en específico o con un título propio, pero sí todos somos llamados a ser. Ahora deberíamos de pensar cada uno de nosotros a qué somos llamados a ser. ¿Usted sabe a qué es llamado a ser? No a hacer, no a accionar, sino ser, en esencia, en característica. ¿A qué son llamados a ser, hermanos, ustedes? No me refiero en lo general, sino en lo individual. Allí en su persona, individualmente, ¿usted a qué es llamado a ser? Un ejemplo, a mí Dios me ha llamado a ser
pastor. Y también el Señor me ha llamado a ser profesor. Cuando veo a algún alumno allá en el camión, ellos me dicen, adiós, profe. Pero en ese momento yo estoy enseñando cuando voy en el camión. No estoy enseñando. Pero ellos saben que ¿qué? Que soy profesor. Así nosotros, cada uno de nosotros, somos llamados a hacer, sin importar lo que estamos haciendo. Cada uno de nosotros deberíamos ser identificados por aquello que Dios nos ha llamado a hacer. La pregunta que deberíamos hacernos aquí es: ¿a qué fuimos llamados a hacer? Yo quisiera preguntarles, porque no nos podemos quedarnos solamente así en, bueno, lo voy a pensar y llegando a casa lo analizo. Necesitamos aterrizar bien las cosas. Hermana Yara, mientras lo piensa, vamos con otra persona. ¿A quién le preguntamos? Hermana, en Cristo, ¿usted a qué fue llamada a ser? No me responda, piénselo tantito. Ahora sí regresamos con nuestra hermana Yara. Hermana Yara, ¿usted a qué fue llamada a ser? A ser maestra de niños. Eso significa que cuando nuestra hermana Yara va en el camión, los niños y nosotros decimos, allá va la maestra, sin importar si está dando clases o no. Pero vean, en una iglesia, X iglesia, habían dos hermanas. Las dos eran maestras de escuela dominical. Y pues se repartían los domingos. Pero cuando una hermana no le tocaba dar clases, ella se quedaba en casa, porque tenía cosas que hacer. Y cuando a ella le tocaba dar clases, entonces sí venía. ¿Qué podríamos pensar o decir de esa hermana? Pensemos. Mientras lo pensamos, hermana, ¿usted a qué es llamada a ser? En general, ¿usted qué Dios le dijo? Usted es personal, en lo individual. Evangelizar, usted es evangelizadora. Y entonces, hermanos, cada uno de nosotros, el Señor nos ha llamado finalmente a ser. Y este ser tiene que ver absolutamente con nuestros dones. ¿Qué somos? Ahora, pensando en aquella maestra que llegaba a la escuela dominical cuando le tocaba dar clases, pero no llegaba cuando no, ¿qué estaba haciendo la hermana? Eso, nomás estaba haciendo, pero no siendo. Porque el ser, hermanos, no solamente se trata del hacer. El hacer no nos convierte en esencia lo que somos, pero lo que somos evidentemente sí nos dirige o nos manda a hacer aquello que somos. Pensemos en nuestros dones que Dios nos ha dado. ¿Qué dones nosotros tenemos? Hay muchos dones, algunos se pelean, dicen que hay 29, otros 22, yo digo que hay un montón. Hermano Benjamín, ¿qué don le ha dado a usted el Señor? ¿O qué dones? Enseñanza y el de música. Preguntemos a más gente, a más hermanos. Hermana, ¿qué dones considera usted que el Señor le ha dado? El de intercesión. Entonces usted es una intercedora. ¿Intercedora es? Intercesora. Usted es una intercesora. Y por lo tanto, en el hacer se demuestra su esencia. Usted está intercediendo porque usted es una intercesora. Así es, ¿verdad? Preguntemos a alguien más. Hermana Carmen, ¿qué dones tiene usted?
Mientras lo piensa, hermana, mientras lo piensa, tírele la bolita allí al hermano Alejandro, allá con nuestro hermano Alex. ¿Qué dones tiene usted, hermano? Mientras lo piensa, vamos con nuestro hermano Josué. Hermano, ¿qué dones tiene usted? Mientras lo piensa, hermano Ojera, ¿qué dones tiene usted, hermano? Sí es el que está hasta atrás, ¿verdad? Yo ya no veo bien. No es. Uy, yo ando quemando gente aquí enfrente, hermanos. Perdónenme. No está aquí, ¿verdad? Bueno. Ahora sí, regresamos con los que les pregunté. Hermana Carmen. ¿Qué don es ese, hermano pastor? El de discernimiento. En esencia, la hermana es una, ¿cómo le llamamos? Discernidora. Lo llamemos así. Y por esencia, y en esencia, como ella es discernidora, evidentemente tiene que llevarlo a la acción. Evidentemente. Yo no sé en qué trabaja nuestro hermano, pero finalmente, ¿quién ha mandado a componer computadoras con nuestro hermano Benja? Yo no sé si nuestro hermano está llevando a cabo su licenciatura en la vida, lo está empleando. Yo no lo sé, pero sí sabemos que el hermano es. Pero cuando hablamos de lo espiritual, hermanos, nosotros sí necesitamos llevar a cabo lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Nosotros primero sí somos hijos de Dios, pero cada uno de nosotros somos llamados a algo. Ahora sí, hermano Josué. Ok. El hermano dice que se le da muy fácil manejar allí las cosas. En esencia, él es lo digamos así, no digamos controlador porque suena feo. ¿Cómo lo llamamos? Alguien que tiene una habilidad de manejar, y entonces finalmente lo lleva ¿a qué? A la práctica. Entonces, hermanos, volviendo a lo que estamos viendo, nosotros somos llamados a hacer. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Primero somos y después hacemos. Cuidado cuando nos encontremos solamente haciendo y no siendo. Porque cuando nos encontremos haciendo y no siendo, eso significa que nosotros estaríamos haciendo algo que no tiene que ver con nosotros o con nuestros dones. Pregúntese si usted es maestro de escuela dominical. ¿Está siendo maestro en realidad? Si usted está enseñando aquí al frente, está siendo llamados a ser. La palabra ser, hermanos, hay muchos comentarios y muchos significados de la palabra ser. Algunos lo involucran con el logos, pero la palabra ser son dos palabras. Creo que ya hemos hablado de esto, entre el ser y la naturaleza. El ser tiene que ver con como Platón lo dice, aquello que es como lo íntimo de nosotros, al cual nosotros llamaríamos como alma, el alma de nosotros. ¿Ok? Y entonces para algunos eso va a ser su alma. Como cuando nosotros decimos, las tlayudas, ¿de qué están hechas? ¿Qué es lo importante en una tlayuda? ¿Qué es lo más importante? El maíz. Pero yo diría que el maíz hecho ¿qué? Hecho tlayuda. Porque si no sería solamente una tortilla con carnita,
¿Qué más lleva la tlayuda? No sé, yo nomás lo he comido una vez en toda mi vida, pero pues no me han invitado. No se crean, hermanos. Pero vean, en esencia es tlayuda, ¿por qué? Por su dureza, pero sobre todo, ¿por qué? Porque lleva yo diría que porque lleva una tlayuda, una tortilla grande. Yo diría que por eso. Si le quitamos esa tortilla y usted le pone cualquier otra cosa, para mí dejaría de ser una tlayuda. Para mí. Ok. Y entonces el ser, hermanos, tiene que ver con eso, con el alma, con lo que somos, con aquello con lo que nos identificamos, aquello por lo que estamos hechos. ¿Ok? Aquellos por lo que estamos hechos. En Cristo nosotros evidentemente estamos hechos en Él. Dice las Escrituras que somos una nueva ¿qué? Una nueva criatura o una nueva creación. Y entonces en Cristo evidentemente somos hijos, pero cuando venimos a Cristo nosotros sabemos que ese en Cristo también tiene un llamado. O cuando nacemos de nuevos nosotros sabemos que traemos dones. Y entonces cuando nacemos en Cristo, como cualquiera, traemos nuevas habilidades a las cuales nosotros llamamos dones. Por naturaleza nosotros traemos dones. Como aquel niño que por naturaleza quizás hace cosas impresionantes que alguien más no puede hacer. Yo me jactaba por este dedito que podía hacerle así y medio romperlo porque me llegaba hasta aquí, pero desde chiquito yo podía hacerlo. No es que me haya fracturado, sino porque ya así vine, descompuesto. Así vine. Fue parte de mi naturaleza. El llamado o los dones son parte de nuestra naturaleza, son parte de nuestro ser, aquello por lo cual fuimos compuestos. ¿De qué estamos compuestos? Claro que de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo alguien que estudia ciencia va a decir, pues estamos compuestos de estos elementos, pero en la esencia, en el alma, ¿de qué estamos compuestos? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos compuestos, sí, por lo espiritual, pero quiero centrarme en estos dones o llamados que nosotros tenemos. Pablo, llamado, y vean qué dice el texto. ¿Qué tal si leemos, hermanos? Dice así: Pablo, hasta allí. ¿Llamado por qué? Por la voluntad de Dios. Pregúntese si en esencia usted debería hacer aquello que está haciendo. Debería hacer usted, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, y es la voluntad de Dios que nosotros seamos, más que hagamos o realicemos. Porque vuelvo a repetir, aquello que somos finalmente es lo que vamos a hacer. Por la voluntad de Dios, hermanos, somos llamados primeramente a hacer. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. Piensen en qué es llamado también. ¿Qué es el llamado? ¿Qué es el llamado? Llamado, ¿cómo se come eso? ¿Qué, o qué es? Llamado. ¿Qué es llamado? ¿Alguien quisiera contestar? Esta palabrita, hermanos, algunos lo traducen como elección o elegir. Cuando conviene así lo traducen, pero este llamado se trata más de una invitación, de alguien que les está haciendo una invitación.
Y cuando escucho esta palabra o el significado de esta palabra, me acuerdo de Apocalipsis 3:20. ¿Recuerdan qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es como cuando nos invitan a la fiesta de un niñito porque cumple años. Y nos dicen, es el 10 de mayo. Y la invitación ya está. Y lo tenemos que presente. Pero si ese hermano es un amigo que nosotros tenemos, que nos invitó, ¿qué hacemos con esa invitación? Pero ¿qué pasa si no queremos ir a esa fiestecita? Hay como algo en el corazón, como, ay, es que no quiero ir, pero si no voy el hermano se va a sentir mal. Y si no voy quizás va a pasar esto. Entonces está como eso en nuestra conciencia de que se nos ha hecho una invitación. Y cuando llega el día y no vamos, ¿cómo nos sentimos? Algunos, pues porque tenían el tiempo y no quisieron ir, se sienten ¿qué? Mal. Y cuando vemos al hermano, ¿qué decimos? Ay, hermano, perdóneme, estuve muy ocupado. Mentira, no estuvo ocupado, no quiso ir. Pero el llamado es eso, hermanos, es una invitación, y esta invitación finalmente se siente. No es una mera emoción, pero es un llamado que Dios nos hace directamente a nosotros en lo personal, individual, y es un llamado que va directamente al corazón. Y entonces nosotros tenemos el malestar, es un malestar y es una necesidad que cada uno de nosotros tenemos hacia esta invitación. Se convierte en una necesidad, y para algunos, para aquel que no quiere acudir, diría que es como una condena. Porque una condena, ¿por qué? Porque ese llamado siempre va a estar allí. No importa cuánto tiempo pase, el llamado trasciende al tiempo. Y cuando usted finalmente esté en la presencia de Dios, ese llamado aún va a estar en su corazón, y Dios le va a pedir cuentas de ese llamado, aunque usted no haya acudido a ese llamado. Mis estimados hermanos, ¿ustedes han sentido la necesidad de acudir a ese llamado? Piensen y meditemos. El llamado se hace más visible cuando nosotros tenemos intimidad con el Señor. Pero el llamado se hace como más apacible cuando estamos finalmente alejados tantito de nuestra comunión con el Señor. Pero cuando entramos en comunión con el Señor, nos damos cuenta que el llamado sigue vigente y que nosotros no podemos hacer nada más que acudir a ese llamado y decir sí. Es que no queda de otra, porque somos llamados a ser. Estoy 100% seguro que si usted no siente necesidad de servirle a Dios en su corazón, es porque usted ha tenido o está teniendo muy poca comunión con el Señor. Estoy muy seguro. Porque somos llamados a ser. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a esto? Somos llamados a ser. ¿A qué está llamado a ser? Yo no lo sé, pero usted sí lo sabe. No deje usted que el llamado de Dios a su vida se apacigüe, sino que reconózcalo. Sepa usted reconocer que es el llamado de Dios que tiene como necesidad en su corazón, y acuda a ese llamado, y entonces usted del hacer pase al hacer. Soy llamado a hacer, por lo tanto estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque yo soy esto. Por convicción, yo soy esto. ¿Cuántos de nosotros hemos de comprometernos a buscar qué es lo que somos en Cristo?
¿Cuáles son nuestros dones? ¿Quiénes se quisieran comprometer? Es que es una necesidad. Siempre al pastor le echamos la culpa en la iglesia. Pero a mí cuando me dicen, hermano, ¿y por qué no anima usted a fulanito de tal? Pues si Dios no le ha hecho caso, imagínense que me va a hacer caso a mí. Aunque evidentemente somos llamados a animarnos unos a otros, somos invitados. Pero finalmente como hombres, hermanos, nosotros no podemos hacer nada. Es la palabra de Dios que debe motivarles a ustedes en su corazón, debe impulsarles, persuadirles a cambiar su estilo de vivir o su manera de vivir, y deben persuadirles y animarles a aceptar el llamado que Dios les está haciendo. Si el Señor no les levanta, nadie, absolutamente nadie lo puede hacer. No importa cuántas visitas a usted se le haga. Si usted hace caso omiso a lo que Dios le está diciendo, usted nunca se va a levantar. Pues cuando estamos acudiendo al llamado de Dios, no hay necesidad de que alguien nos visite, porque nosotros sabemos lo que somos y entonces, de acuerdo a lo que somos nosotros, actuamos. ¿Cuántos de nosotros hemos de hacerle caso al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos de hacerle caso al Señor? Yo no sé ustedes, pero pues nosotros, o por lo menos yo, sí. ¿Quieren ustedes, hermanos, comprometerse a buscar qué es lo que el Señor les ha llamado a hacer? Involúcrense, hermanos, y van a ver qué bonito es esto. Esto es maravilloso. Y siempre tengo en mi mente lo que el salmista dice: tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En otras palabras, yo no puedo estar en otro lugar que no sea este. No puedo estar haciendo otra cosa más aquello que yo soy. Llamados por la voluntad de Dios. El llamado a hacer. Hay una segunda enseñanza, hermanos, que quiero compartirles. Este llamado, hermanos, se trata de un llamado especial también. ¿Qué tal si leemos todos juntos el título? Llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Esto es típico, esto muchas veces lo hemos visto, ¿verdad? Pero seguimos insistiendo. Seguimos insistiendo porque la Biblia nos insiste a ser santos. Porque sin santidad nadie verá al Señor. En el 2015, bueno, desde que estaba en mi pueblo, si no mal recuerdo, en el 2008 se empezó a hablar de no de una revolución, pero sí de una revitalización en la iglesia. Me tocó en el 2008, en el 2015 creo que hubo otro, no sé, hermano, y en el 2023, si no mal recuerdo, la revitalización se empezó de nuevo a poner muy, muy de moda, y no sé si en estos tiempos sigan, pero por convicción, hermanos, y por experiencia propia en mi persona, yo no creo que nosotros podamos ser revitalizados cuando no estamos andando en santidad. Porque recordemos, como lo vimos aquella vez, hace 15 días, nadie puede ser transformado si primero no es revitalizado. Y nadie puede ser, no revitalizado, sino renovado. ¿Recuerdan lo que vimos? ¿Ok? Nadie puede hacerse esto en él si alguien no deja su pecado y le dice a Dios: Señor, perdóname, renueva mi mente. ¿Recuerdan que hablamos de renovación y transformación? Yo creo que nadie puede ser renovado cuando no renuncia a sus pecados y a sus pasiones desordenadas.
Vean qué dice el texto, versículo número 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Y la iglesia de Corinto no era una iglesia, pero qué santos. No, era una iglesia bastante, con bastantes conflictos. Iba a decir bastante pecadora, pero no. Con bastantes conflictos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, en los que han sido, primero, ¿qué? Santificados. Excelente cuando vemos allí la palabra santificados. Un verbo en tiempo perfecto, voz pasiva, participio dativo, plural masculino. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Cómo funciona? Primero, el modo del participio. Es el modo de la eternidad. Esto nunca termina. Somos santos desde el momento en el que nosotros creímos y aceptamos y fuimos justificados por el Señor Jesucristo, y vamos a ser santos. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos en la presencia de Dios, y después de que estemos en la presencia de Dios. Y el texto dice, a los que han sido santificados. En estado, hermanos, nosotros somos santos. Pero también está en voz pasiva. ¿Qué significa que esto que está en voz pasiva? Esto significa que la santidad nadie lo puede alcanzar por sus propias fuerzas. La santidad es algo que solamente se deposita en nosotros. El pueblo de Israel no fue santo porque buscase este pueblo la santidad. El pueblo de Israel fue santo porque el Señor le hizo santo. Nosotros somos santos porque el Señor nos ha hecho santos. Y está en voz pasiva. ¿Qué significa nuevamente esto? Que no podemos nosotros alcanzar la santidad, sino que es el Señor que nos da la santidad, y nosotros estamos en un estado pasivo. ¿Y por qué no podemos alcanzar la santidad? Porque la santidad únicamente pertenece al Señor. La santidad como la divinidad únicamente le pertenecen al Señor. Únicamente los ángeles cantaron, santo, santo, santo es el Señor. En Apocalipsis 15:4. Los serafines también cantaron, santo, 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 en Isaías capítulo 6, versículo 3. Pero Isaías se da cuenta que él no es santo y pensaba que era santo. Pero finalmente Isaías se da cuenta que no. La santidad únicamente pertenece al Señor, y esa santidad a nosotros se nos es dada. Por lo tanto, ahora nosotros somos declarados por el Señor Jesucristo santos. No nosotros nos declaramos, el Señor Jesucristo nos declara santos. Llamados ¿a qué? A ser santos. En esencia nosotros somos santos. En las acciones o en la práctica, esa es otra cosa. Por eso el texto no se queda así. Ahí dice así el texto: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Y vean qué dice. Leemos todos juntos, por favor, hermanos. Y llamados a ser su santo pueblo. Allí el pueblo, pues está pueblo allí, pero no. Esta palabra podríamos quizás quitarla, porque en otras traducciones no aparece. Porque aquí en este texto está poniéndole mucha relevancia al pueblo. Pero la relevancia no se encuentra en el pueblo, sino en ser santos. Somos llamados ¿a qué, hermanos? A ser santos. Somos llamados a ser santos. ¿Qué significa santos? ¿Qué significa esa palabra? De nuevo quisiera que participemos, hermanos, para que no nos durmamos. Ya vamos a terminar. ¿Qué significa ser santos? Ya no quiero preguntarle a los mismos.
Hermana Carlita, para usted, ¿qué significa ser santa? No doña Santa, sino santa aquí de la Biblia. Uy, hermana, usted sí sabe. Bravo, hermana, bravo, bravísimo. ¿Quién más quiere participar? Pues ya para qué participamos, hermanos. La hermana lo dijo muy bien. Santo significa ser apartados. Y esta palabra, hermanos, aunque no se encuentra allí, pero sí su uso lo encontramos en Levítico. Cuando el Señor les dice que los israelitas tenían que apartar una ovejita, un cordero. ¿Cómo tenía que ser este cordero? ¿Perdón? Sin defecto. Y si tenía una oreja perforada, ¿qué pasaba? No pasaba. Si andaba renqueando, ¿qué pasaba? No pasaba esa ovejita, no podía ser apartada. La oveja tenía que ser perfecta. El sacerdote o la persona tenía que analizar la ovejita, tenía que revisarle todo. Y entonces esa acción de tomar la ovejita, de tomarlo y ponerlo en otro lugar solito, separado, para darle un trato diferente durante 15 días y después 14 días y después cumpliera su propósito, ese acto de pasarlo de un lugar a otro significa apartar. Y ese acto de apartarlo se trata de santificarlo. En otras palabras, lo que dijo nuestra hermana Carla es que la palabra se trata de apartar. En el Señor Jesucristo nosotros hemos sido puestos apartes, porque defectos tenemos muchísimos y pecados no se digan. Pero vean, también nosotros somos llamados a estarnos poniendo ¿qué? Aparte, llamados a ser santos. ¿De qué nos hemos de apartar, hermanos? Corrijo la pregunta. ¿Para quién nos hemos de apartar primero? Para el Señor. Uy, pero en la escuela dominical no nos hemos apartado. Muchos nos hemos apartado para dormirnos otro rato, ¿verdad, hermano Benja? Por eso el hermano se enoja. No, el hermano no se enoja, no se crea. Es un enojo. Ok, y entonces, hermanos, ponernos aparte aquí, llamados a ser santos, significa ponernos aparte para Dios. Y entonces, cuando hay que finalmente hacer algo, nosotros sabemos que estamos apartados para Dios, y nosotros entonces cumplimos ¿con qué? Con nuestro propósito. Poner aparte sí se trata, hermanos, de quitarnos las manchas, de evitar nuestro pecado, pero la santificación no se centra en eso. La santificación se centra en poner aparte a algo o a alguien finalmente, porque está apartado para glorificar o para un propósito en específico. Y este propósito finalmente tiene que ver con glorificar, servir, o póngale usted la palabra que quiera, pero estar allí para Dios. Servir para Dios. Sí, apartarnos de nuestro pecado sí tiene que ver, pero ponernos apartes se centra no en apartarnos de nuestro pecado, sino se centra en apartarnos para hacer algo o para servir en algo para nuestro Dios. ¿Pero qué entonces, hermano? No hemos de apartarnos de nuestros pecados. Es evidente que sí hemos de apartarnos de nuestros pecados, porque en el momento que yo me estoy apartando para glorificar a Dios, conlleva un alejamiento ¿de qué? De mis deseos pecaminosos. Porque aquel que está sirviendo pero no se aleja de sus deseos pecaminosos, entonces no se está poniendo aparte, porque no está siendo santo. Está accionando como alguien que fuese santo, pero no está siendo santo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos?
Y nuevamente allí la Biblia dice, llamados a ser su santo pueblo. Y nuevamente pone la palabra ser. Vuelvo a repetir, no está allí la palabra ser, que es una preposición que se translitera como Amy, pero como son adjetivos, podemos poner allí la palabra ser, como cuando nosotros nos decimos, a ver, en una hojita, pongan cómo es el hermano Will, y les damos una hojita. Ponen allí, ponen en primer lugar es bondadoso. No sé qué. Pero ustedes ya no ponen eso. Pero se entiende que él es, el hermano es bajo de estatura. Es, ya no. ¿Qué pasó, hermano? Es bajo de estatura, no chaparro. Son dos cosas diferentes. No, son lo mismo. Ok, pero el es se sobreentiende. Lo mismo pasa aquí, el es se sobreentiende. ¿Por qué? El ser se sobreentiende. ¿Por qué? Porque son adjetivos calificativos. Son parte de nuestra esencia. Y por eso se sobreentiende. Por lo tanto, hermanos, nosotros hemos sido llamados a ponernos aparte para glorificar a nuestro Dios. Tenemos que estar apartándonos. ¿Para quién? Para el Señor. Llamados a ser santos. Hermanos, en esencia, nosotros ya somos santos. Pero la Biblia nos llama a vivir la santidad. En otras palabras, a que nosotros con alevosía y ventaja apartemos nuestra vida para el Señor. Apartemos nuestra vida para el Señor. ¿Y qué es apartar nuestra vida para el Señor? ¿Cómo lo hacemos? Leyendo la Biblia todos los días. Porque nosotros necesitamos estar prestos finalmente para compartir la palabra a cualquiera que esté pasando por tribulaciones, a cualquiera que esté alegre o feliz. Podemos nosotros compartirles la palabra, y eso es poner aparte, estamos apartados. Imagínense que me inviten a predicar hoy en la tarde y diga, ay hermano, es que no puedo, no sé qué predicar. ¿Qué dirían ustedes? Pues no está preparado. En otras palabras, no está dedicado. No está dedicado a lo que está haciendo. No está apartado a lo que está haciendo. Si yo les preguntara, hermanos, ¿en qué podrían servir al Señor en esta iglesia o fuera de la iglesia? Si ustedes se quedaran sin decir nada o si ustedes dicen, no lo sé, ¿qué puede significar eso? Que ustedes no están apartados. En otras palabras, ustedes no se están apartando. Vamos a salir a evangelizar el domingo. No puedo porque el domingo lavo mi ropa, pero ya lo dijo el pastor, el domingo es ¿de quién? Del Señor. Y entendemos que usted va a lavar la ropa porque pues no puede ir al trabajo así con su ropita sucia. Pero piense, en algún momento usted necesita reflexionar y pensar que usted debe estar apartándose para el Señor. ¿Necesita usted dejar sus malos deseos? Sí, necesita, pero sobre todas las cosas usted necesita apartarse o dedicarse para su Señor, para que en cualquier momento que el Señor le llame a hacer algo, usted diga, aquí estoy, puedo hacerlo, puedo hacer esto. Venir a la escuela dominical, eso ya ni lo mencionamos, porque eso de por sí es normal ya de los que estamos apartados para el Señor. Eso es normal, eso que ni se diga ya entre nosotros. Yo soy el Señor tu Dios, dice Levítico 11:44.
Yo soy el Señor su Dios, así que santifíquense y manténganse santos, porque yo soy santo. No se hagan impuros por causa de los animales que se arrastran. Yo soy el Señor que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean santos, porque yo soy santo. Dice el Señor así: santifíquense y manténganse santos. En Levítico se hablan de dos significados. Apártense para mí, pero también aléjense de aquello que los convierte en personas en personas impuras. Porque la impureza es lo que va a hacer que ustedes no se puedan acercar a mi presencia. ¿Qué pasa cuando estamos en pecado y vemos la Biblia allí? Decimos: ay, ya llegó el día de mi devocional, y le pegó un cachetadón al hermano Jorge. Y vamos a la Biblia, ¿y qué sentimos? Cuando hemos pecado y oramos, a veces dentro de nuestro sentir ni siquiera podemos levantar nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque nos sentimos ¿qué? Impuros. Nos sentimos impuros. Santifíquense y permanezcan santos. Manténganse santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Aquel que no esté peleando a favor de su santidad, es muy probable que se le haga muy difícil estar siempre en la presencia de Dios, y lo único que va a ocasionar esto es una lejanía de la presencia de Dios. No que su presencia se aleje, sino que nosotros nos alejamos, porque nuestra impureza no nos permite estar cerca o en comunión con nuestro Señor. Y todos los días vamos de mal en peor. Y todos los días estamos más y más fríos. ¿Por qué? Porque usted no está santificado ni se está santificando. Las dos cosas en Levítico son muy, muy importantes. Santifíquense para el Señor, dedíquense al Señor, y también dedíquense a rechazar, a eliminar, a alejarse de aquello que los mantiene impuros. No quisiera enlistar aquellas cosas que nos mantienen impuros, porque creo que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que finalmente me hace sentir impuro en la presencia del Señor. Somos llamados a ser santos, a vivir en santidad. Dediquémonos a nuestro Señor y apartémonos de nuestros malos deseos. La tercera enseñanza es esta: nosotros somos llamados a tener comunión con Cristo. Este es el último llamado que veo en estos textos, del versículo número 1 al versículo número 9. Vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice el texto, vean: porque nosotros podemos ser ¿y por qué nosotros podemos ser santos? Por esto que dice el versículo 8. Vean qué dice: Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean ¿qué? Irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermano, esto de tener comunión se trata de creer en el Señor Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador. Sí tiene que ver con eso, pero no solamente tiene que ver con eso, porque Pablo le está escribiendo a una iglesia o a hombres que ya tienen a Cristo. Por lo tanto, esto tiene que ver con algo más. El Señor nos ha llamado a tener comunión con Jesucristo. Esta palabra comunión nosotros ya lo sabemos. ¿Alguien sabe de qué raíz viene esta palabra? Esto es muy común en las iglesias, porque es lo que procuramos cada 3 meses, cada mes. Excelente, hermana, usted debería estar aquí. Koinonía.
Pero ¿qué significa la coinonía? Hombre, hermana, iba bien. No se cree, está bien, hermana. Felicidades. ¿Alguien más? Relación, comunión, conexión. Eso es lo que provoca la coinonía. La coinonía, hermanos, según los diccionarios que yo leí, se trata de tener algo en común. En otras palabras, hay un objeto que nos debe de reunir. No es la comunión, la coinonía, sino el objeto que nos hace unirnos. ¿Sí me estoy dando a entender? Por ejemplo, ya sé, el viernes voy a ir a la casa de fulanito de tal y le voy a llevar una despensa porque parece que está pasando por necesidad. Y entonces usted llega y le entrega esa despensa al hermano o a la hermana. Y entonces hay una conversación. ¿Cuál fue la coinonía? ¿Cuál fue el objeto de esa plática? Dos cosas: la necesidad o la despensa que usted le llevó. Porque usted pudo no haber llevadole una despensa al hermano, pero eso no significa que el hermano no iba a tener la necesidad. El hermano sigue con su necesidad. Pero el objeto de que hubiese una comunión fue finalmente la ¿qué? La despensa. Y hubo una coinonía, se tuvo algo en común y finalmente hubo una coinonía completa en donde yo platico con el hermano y le animo y le impulso y le digo: fiel es el Señor, tenga fe, confíe, y si el Señor no le da de comer hoy, no se preocupe, porque nosotros no importamos si comemos o no, porque no solo de pan ha de vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Y el hermano entonces queda bien animado. Y nosotros salimos ¿qué? Muy animados. Y probablemente nosotros salgamos más animados que el mismo hermano. Y entonces hay una coinonía. Pregúntense, ¿qué tenemos nosotros con Cristo en común? ¿Qué tenemos nosotros con Cristo en común? Yo pondría uno: que Cristo, como nosotros somos hijos de Dios, tenemos algo en común. Pero tenemos algo en común que el Señor nos dejó en nuestras manos: su reino. El reino de Dios es algo en común que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Y la comunión no solamente se trata de cuando yo leo mi Biblia estoy en comunión. Esto es normal de por sí, que ya hacemos todos los días. La comunión, hermanos, se trata de también cuando yo sirvo y entonces el Señor me habla por medio de las demás personas. O el Señor demuestra su poder en eso que yo estoy haciendo. Y entonces hay una comunión o una coinonía en donde Él se revela, Él se muestra y yo lo observo. Vuelvo a repetir, hermanos, nosotros tenemos en común el reino del Señor. Ese reino del Señor es lo que nos une o lo que nos permite mantenernos en comunión. Y cuando hablamos de reino de Dios, estamos hablando de todo el reino de Dios. ¿Será que leer la Biblia es parte del reino de Dios? Es parte. ¿Será que venir a la iglesia es parte del reino de Dios? Es parte. Ir a las células es parte del reino de Dios. Evangelizar es parte del reino de Dios. Venir y convivir como vamos a hacerlo hoy es parte del reino de Dios. Es parte del reino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos en común con Cristo? Su reino. Mientras nosotros estamos involucrados en el reino de Dios, nosotros nos mantenemos en comunión. ¿Con quién? Con Cristo. Desde leer la Biblia, como asistir a la iglesia, servir allá afuera,
compartir el evangelio, darle pan al necesitado. Eso es parte del reino de Dios y eso nos hace mantenernos en comunión con Cristo. Aquel que lee solamente su Biblia pero no está en el reino de Dios, o mejor dicho, no sirve en el reino de Dios, está en comunión con otra cosa, pero con Cristo es probable que no esté. Es muy probable que no esté, porque la lectura de la Biblia debe transformar, o es la herramienta que Dios usa para transformar o renovar nuestras vidas. Mis estimados hermanos, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con mantenernos en comunión con Cristo? Que se trata de tener en común algo con alguien. Y cuando tenemos en común algo con alguien, entonces hay una relación, y esta relación debería de ser estrecha. ¿Qué vamos a hacer con esto? No quiero abundar más porque traigo un montón de cosas más aquí. Pero 3 enseñanzas creo que deberían quedarse en nuestros corazones. Llamados a ser servidores según sus dones. A servir según el llamado que Dios le haya hecho. Recuerde eso. Si usted no tiene la necesidad de servir, o usted no ha identificado ningún llamado en su corazón que Dios le esté diciendo, haz esto, solamente hay una cosa: usted está teniendo muy poca comunión con el Señor. Porque cuando hay comunión con el Señor, se despierta la necesidad de trabajar en su reino. Y entre más en comunión estamos, más necesidad hay. Si usted no ha tenido la necesidad, pídale perdón al Señor. Pero es el momento, hermanos, en donde nosotros podemos comprometernos y decir: nosotros no somos de los que nos mantenemos fríos, nosotros somos de los que perseveramos, porque fiel es aquel que nos ha de hacer que perseveremos hasta el final. ¿Quiénes se quieren comprometer a descubrir cuál es su llamado? ¿Quiénes se quieren comprometer también a permanecer y sobre todo a acudir a este llamado que el Señor nos hace de permanecer o de ser santos? De estar apartándonos para el reino de Dios, de estar apartándonos de aquello que finalmente viene y nos convierte en cristianos impuros, en cristianos en donde podemos decir: no puedo pasar a dirigir porque es que me siento mal, hay algo en mí que no me permite. Mejor descanso, y entre más descansa, más se enfría. Pero ¿cuántos quieren decirle al Señor: yo aquí estoy y he de dedicarme a ti? Pero también ¿cuántos quieren decirle a su Señor: Señor, yo quiero entrar en una estrecha comunión contigo? La coinonía ya la tengo, el algo en común ya lo tengo, es tu reino. Ayúdame a aprovechar tu reino para que yo pueda estar en sintonía contigo y finalmente yo pueda tener mi vida transformada, una vida que sirva para algo en el reino de Dios y para que no esté yo sirviendo de tropiezo. ¿Cuántos quieren comprometerse, hermanos? Yo ya me voy. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y le decimos al Señor: Señor, yo aquí estoy? 3 enseñanzas me llevé el día de hoy. Oremos. Mi buen Dios y Padre que moras en los cielos, te damos muchas gracias por todo lo que haces en nosotros. Quizás terminando, Señor, cada domingo, los días lunes, empezamos a vivir una vida normal sin pensar en ti, y quizás muchos de nosotros caemos en nuestros pecados y en nuestros errores, pero estamos seguros de que cada domingo tú nos hablas, y nos hablas, Señor, por medio de tu palabra. Y para algunos quizás nos confrontas a nuestros corazones, algunos nos consuelas, Señor, y algunos quizás nos aplaudes por lo que estamos haciendo. Pero que cada domingo a mí se me está insistiendo con algo, Señor. Yo pensaría que tú me quieres decir algo.
Por eso en este tiempo yo quiero comprometerme, Padre, a seguir disfrutando y acudiendo a este llamado que tú me has dado. Yo ya lo sé y lo conozco, pero muchas veces, Señor, quizás lo tengo en poco o me aparto de ello. Permíteme disfrutar del llamado que me has hecho y permíteme, Señor, llevar a cabo esto que tú me has dado, porque es muy, muy bonito. Te pido por mis hermanos que tú les ayudes, Señor, a descubrir, Padre, a lo que tú les has llamado a hacer. Yo no sé qué dones les has dado, pero sabemos que ellos lo saben. Y si hay alguno que no lo sabe, Señor, permítele, Señor, que pueda descubrirlo a través de mis hermanos. Tú revélaselo en tu palabra también, Señor. También, Señor, quizás cada domingo o cada vez más se me ha invitado, Señor, a permanecer en santidad. Eso a mí también me dice algo. Permíteme y ayúdame, Señor, a dedicarme a ti. Porque puedo pensar que estando allá en mi casa, en el seminario, puedo pensar que ya estoy dedicado a ti. Pero aún estando allí, Señor, yo puedo estar pensando en otras cosas y puedo estar haciendo aún otras cosas que no permiten, Señor, que yo esté finalmente consagrado a tu reino. Te pido perdón, pero también te ruego que nos ayudes a consagrarnos, a apartarnos, a dedicarnos para ti, no solamente en esta semana, no solamente por un tiempo, sino hasta la eternidad. Bendito seas. Te pedimos también por nuestros hermanos que les ayudes a permanecer en santidad, que su vida pueda estar dedicada a ti, Señor. Y algunos ya tienen su vida dedicada a ti y te agradecemos por ello, Señor, y les animamos y les impulsamos a permanecer, a no tirar la toalla, sino a decir, Señor, aquí estamos, no importa lo que venga, nosotros nunca regresaremos atrás. Pero te pedimos por aquellos que todavía, Señor, les ha costado, que no han querido o que quieren, Señor, pero después, Padre, la emoción del momento, Señor, se retira de su corazón y se olvida. Te pedimos por ellos que esta dedicación en su vida, que esta comunión contigo nunca se aparte de su vida, sino que todos los días podamos tenerlo presente, Señor, y podamos vivir en tu presencia. Pues en tu presencia hay plenitud de gozo, plenitud de alegría y delicias a tus pies. Gracias te damos porque sabemos que tú vas a hacer algo con esta iglesia. Te pedimos por nuestro pastor. Síguele, Señor, animando, impulsando, restaurando, Señor. Ayúdale, Señor, en todo. Ayúdanos también a nosotros a ser restaurados, a ser renovados, Señor, y a ser transformados. Bendito seas. En Cristo Jesús, en tus manos dejamos a nuestra iglesia. Y, Señor, estoy seguro que muchos o que todos están dedicando su vida a ti. Te ruego que les escuches y, Señor, tú les recuerdes siempre que tienen que dedicar su vida a ti. Bendito seas. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros. En Cristo Jesús. Amén.